Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de este día y ese sería ya nuestro penúltimo, penúltimo tema, que es sobre la desviación media. Quizás solo recordarles que ahora, cuarto a las 9, ya estaría habilitada la actividad 3 para que me la entreguen el día de mañana. Eh, Quizás al final de ese tema les daré algunas indicaciones de cuál va a ser eh, un ejercicio en particular ahí de la actividad de este día. Quiero ver solo si me confirman cuando ya puedan ver la presentación. Creería que ya se puede ver, solo si me confirman, porfa. Sí, Lía, se observa. Ah, ok. Vale, entonces ahora vamos a seguir siempre con nuestras medidas de dispersión y habíamos visto en la clase de ayer estas dos primeras medidas. El rango o amplitud, que ya lo habíamos visto anteriormente cuando hacíamos la tabla de frecuencia y aplicábamos Sturges. ¿Y qué es Sturges? Cuando sacábamos las clases, los intervalos de clase y todo eso. Y entonces ahora vamos a ver un nuevo tema que es la desviación media. ¿Y a qué se refiere quizás un poquito la desviación media? Aquí vamos a agarrar de parámetro la media aritmética y además a nuestra tabla de frecuencia le vamos a aplicar un nuevo término, que es el valor absoluto. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja el valor absoluto en, en esta nueva medida.
Bueno, perdón, solo voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde me escucharon? Que de repente vi que me sacó Classroom. Estaba hablándole del valor absoluto. Y después me sacó Classroom. Sí. Eh, ¿Vieron la fórmula? No, Lee todavía no la había presentado. Ambas. Es que porque de repente yo seguí hablando y pues sí, me sacó Classroom. Así que voy a retomar otra vez un poco lo del valor absoluto. Quiero ver. Vale. Entonces, en esto estábamos, Leslie, cuando me sacó. Sí, ¿no? Tal Solo vez. se había puesto el Ahorita, PDF y no se veía nada. Vale. Ok. Pero quiero ver. Pero voy a poner toda la pantalla nuevamente. Sí, es que fíjense que igual en la clase de ahora me sacó. Ahorita sí pueden ver la presentación. Sí, Sí, desviación media, dice ahí. ok. Bueno, Vale. Quiero ver, vale, hoy sí ya. Si estoy hablando y otra vez me vuelve a suceder lo mismo, me avisan porque ya estaba ya un poquito más avanzado. Ok. Entonces, lo que les decía, está la desviación media. Quizás si lo vuelvo a repetir, ahí me tienen paciencia para, eh, porque no sé dónde me quedé realmente. Va a ser la desviación media de los valores absolutos, pero hoy va a ser con respecto a la media aritmética. Entonces, lo que yo le decía a Stephanie ayer, la desviación semi-intercuartil, esto se refiere o su base se ve reflejada en la mediana. Pero ahora, la desviación media, su base se ve reflejada en la media aritmética. ¿Y cuál es ahorita la gran diferencia? Que la desviación aritmética, hoy vamos a trabajar con valores absolutos. Y en las series estadísticas, la desviación aritmética la podemos ver de tres tipos. Desviación media simple, la desviación media serie tabulada y la desviación media serie agrupada. Entonces, estos son los tres tipos de desviaciones medias que vamos a ver. ¿Cómo las vamos a llevar? Y nos vamos a ir ahorita a la primera. Desviación media simple. ¿Y qué me dice? Que es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de cada término de la serie con respecto a la media. Y su fórmula es la siguiente para la media simple. La desviación media es esto. Va a ser la sumatoria y ojo con estos palitos que son los valores absolutos. ¿Qué va a ser? La sumatoria del número de datos menos la media aritmética entre el total de datos. Eso es lo que vamos a ver. La desviación media es la sumatoria ¿de qué? ¿Pero de qué va a ser la sumatoria? De los valores absolutos
de los datos menos la media aritmética. ¿Y entre qué lo vamos a dividir? Entre el total de datos. Y vamos a ver este primer ejercicio. Quiero ver. Esto. Calcular la desviación media de la siguiente serie estadística. ¿Y cuál es la serie que tenemos? Si se fijan es 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso que tenemos que dar, es este: encontrar la media aritmética. Encontrar la media aritmética. Solo permítanme un momento. Perdón. Entonces, lo primero que yo tengo que encontrar que es esto. Voy a intentar ponerlo aquí. Insertar imagen. Formas. Entonces, lo primero que yo tengo que encontrar es esto. ¿Y qué es esto? Pues va a ser la media aritmética. Eso es lo primero que yo tengo que encontrar. Entonces, que me dice paso 1, encontremos la media aritmética simple. ¿Y qué es la media aritmética simple? Pues es esto. Es la sumatoria del número de datos entre el total de datos. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Es la sumatoria de todos estos datos entre el número total de datos. Y veamos cómo nos queda. De esta forma. Si se fijan, nos queda la sumatoria de 4 más 5 más 6 más 7 más 8 va a ser 30. Y a 30 lo voy a dividir entre el número total de datos. ¿Y cuánto es el número total de datos? Es 5. Y 30. Entre 5 me da 6. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para este caso es encontrar la media aritmética. Paso 2, que me dice, mire, apliquemos la fórmula. Y aquí voy a dejar de presentar ahorita y voy a presentar también algo de Excel. Entonces, ¿qué me dice? Apliquemos la fórmula. Lo primero que yo saqué fue mi media aritmética, que es 6. ¿Cuál es mi media aritmética? Entonces, voy a empezar para aplicar mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? A mis datos, a mis 5 datos, yo le tengo que restar mi media aritmética, que son estos. Y si yo hago el primer dato, 4 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 2.
me va a dar menos 2. 5 menos 6 me va a dar Menos 1. menos 1. 6 menos 6, 0. 7 menos 6, 1. Y 8 menos 6, 2. ¿Qué estoy haciendo? Es esto. La sumatoria, no, perdón, al valor de datos menos la media aritmética. ¿Qué es esta parte de la fórmula? Mis datos menos la media aritmética. ¿Pero qué me está pidiendo? Míreme. Yo necesito la sumatoria de esto. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de esto para ustedes? 0. Leslie dice 0. Stephanie, ¿usted cuánto? Ausente. Ever, ¿usted cuánto? 0 también. 0. Entonces, fijémonos cuál va a ser la sumatoria. Aquí yo me voy a detener un poquito. La sumatoria va a ser 6. Me dice, ¿y por qué razón, Lee? ¿Qué es 6? Si 2 menos 2 menos 1 es menos 3. Y 1 y 2 es 3. Menos 3 y 3 es 0. ¿Qué es lo que sucede? Que una propiedad del valor absoluto, que son estas rayitas que están aquí, es que todos los números me los convierte en positivo. Entonces, una propiedad del valor absoluto es que todos los números me los convierte a positivo. Entonces, ¿qué sucede? Es 2 más 1, 3, más 0, 3, más 1, 4, más 2, 6. Entonces, la sumatoria de esto, como ya tiene el valor absoluto, va a ser 6. ¿Pero por qué razón? Es por eso. La propiedad del valor absoluto es que todos los números a mí me los va a convertir en negativo. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Si no tuviera estos dos palitos aquí, sí, ambos tienen la razón, tanto Leslie como Ever. Me hubiera quedado 0. ¿Pero por qué no me quedo 0? Porque yo estoy sumando en valores absolutos. No sé si está claro eso. Disculpe, Lee. Ajá, dígamele. Fíjese que me desconecté porque me sacó Classroom. Ujú. No sé si me podía volver a explicar por qué se coloca el 6. ¿Por qué se que vaya? Entonces, como yo les decía, uno de los valores, una de las propiedades del valor absoluto, que son estas rayitas, es que todos los números a mí me los convierte en positivo. Pero esa es la propiedad de valor absoluto. Si no estuvieran estas dos rayitas, pues es así como dijo usted y dijo Weber. Menos 3 más 3 es 0. Y tienen toda la razón. Pero como ahora estamos trabajando con valores absolutos, ¿qué sucede? Que este menos 2 y este menos 1 me lo convierte en positivo. Entonces sería 2 positivo, 2 más 1 es 3, más 0, 3, más 1, 4, más 2 va a ser 6. Y ahora sí ya tengo la sumatoria de esto es
6. ¿Y entre qué lo vamos a dividir? Entre el número total de datos. ¿Y cuántos datos tengo? 5. Pues 6 entre 5 me va a dar 1.2. Entonces, esta serie simple, que es como la más fácil, y por eso aquí me quiero entretener un poquito porque quiero que les quede claro este concepto, el de valor absoluto. No sé si tienen alguna pregunta o todo, digamos, está claro. Se comprende, Yali, gracias. Ya, ok. No sé, Ever, Stephanie. Sí, Todo claro. se comprende, licenciado. Entonces, pero tenemos que tener ese cuidadito, ¿ves? Cuando hay esto de valor absoluto, porque a veces perdemos eso de idea y nos dejamos ir un poco solo con los signos. Veamos si es cierto lo que nos dice la teoría. Pero voy a bajar este. Es un poco esto. Todo lo que ya se lo expliqué en el celito. Aquí tengo esto. La propiedad de valor absoluto es que me lo hace positivo. Y no perdamos eso. O si quieren, acordémonos, en la desviación media todo es valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Y ahí pues podemos hacer un poquito mejor. Entonces nos queda 1.2. Y ojo, el primer paso es este. Es que tenemos que sacar. Voy a poner un poquito más grueso. Pero el primer paso es este. Tenemos que sacar siempre primero la desviación media. ¿Por qué? Porque al sacar eso ya sabemos que ya solo lo aplicamos en la fórmula. Entonces, pero ojo con eso del valor absoluto. Veamos la segunda fórmula o la segunda serie. Y de un solo vamos a poner aquí la serie. Calculemos la desviación media para una serie tabulada. Pero hoy, ¿qué me dice? Que la desviación media va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por lo que acabamos de sacar. Si se fijan, esto es lo que sacamos. ¿Qué es lo único que vamos a agregarle? A ver si lo puedo traer para acá. Es esta F. Ya esto que acabamos de hacer, lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Y veamos cómo nos quedaría el ejercicio. Ejemplo, me dice. Calcular la desviación media para esta serie estadística. ¿Y cuántos tenemos? Esta serie estadística, ¿cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 números en la serie estadística. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Veamos ahora. Realizar una tabla de tabulación estadística. ¿Y para qué me va a servir esta tabla? Oh, para esto. Quiero ver, voy a bajar la serie para poder tener ambos en la misma página. Para esto. El número 30, ¿cuál es la frecuencia o cuántas veces se repite? Yo sé que se repite solo una vez.
El número 40, yo sé que se repite 3 veces. El número 50 es el que más se repite 8 veces. El 60 se repite 4 veces y el 72. ¿Entonces qué quiere decir? Alguna sumatoria de frecuencia y lo mismo que yo hice manualmente, que son 18 números, pues aquí lo hago un poquito más fácil con una tabulación. Apliquemos la fórmula. Quiero ver aquí. Me voy a pasar a la tablita de Excel. Lo primero que hice es esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar lo mismo que hice en la serie simple. Lo primero que yo tengo que sacar, se lo voy a traer aquí así, es la media aritmética. Voy a poner aquí es la media aritmética. ¿Y cómo saco la media aritmética? Pues la voy a sacar de esta forma, que es la sumatoria de la frecuencia por el número de datos. Entonces, la sumatoria de la frecuencia por el número de datos. Esta es la tabla que acabamos de hacer. Saquemos la frecuencia por el número de datos. ¿Cómo me quedaría? Frecuencia es 1, número de datos, vamos a poner el i para ir. Ajá. El número de datos, 1 por 30, 30. 3 por 40, 120. 80 por, no, perdón, 8 por 50, 400. 4 por 60, 240. Y 2 por 70, 140. Pero ojo, ¿qué me pide la fórmula? La fórmula está pidiendo que la sumatoria de f por xy. Entonces, saquemos la sumatoria. Y la sumatoria me quedaría de 930. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo ahorita la fórmula para sacar la media aritmética. ¿Y entre cuánto lo voy a dividir? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos creen ustedes que tengo? 18. Lo voy a dividir entre el total de datos, que van a ser estos 18. Entonces, 930 entre 18, pues me va a dar 51.67. 930 entre 18, 51.67. ¿Cómo sacamos esto? No sé si tienen alguna pregunta. De momento no, Liz, se comprende. No, no, Liga, hasta ahí no. Ahí están, estamos bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasamos a la fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? Que es xy, que es esto, menos la media, que es esto. Que es prácticamente esto que tengo yo aquí. Voy a poner en verde. Para poder formular eso, ¿qué tengo que hacer? Pues en toda la media voy a trasladar este número, 51.17. Porque ahora sí,
ya puedo hacerlo. XY menos la media, ¿cuánto me va a dar? Entonces, 30 menos 51.67, Menos 21.67. 21.67. 40 menos esto, menos 11.67. 50 menos 51.67, 1.67, y así lo hacemos para los otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita con esto verde? Únicamente hemos sacado lo que está dentro del valor absoluto. Lo único que hemos hecho es sacar lo que está dentro del valor absoluto. Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto mismo, si se fijan que está aquí, lo voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces, esto lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y el primero me quedaría menos 21.67 por 1, 21.67. 11.67 por 3, pues 35.01. Hoy, 8 por 1.67 me va a dar menos 13.36. 8.33 por 4, ¿cuánto me va a dar? 33.32. Y 18 por 2, pues me va a dar 36.66. Entonces, ahora ¿qué es lo que yo ya tengo? Yo ya tengo la frecuencia por los datos menos la media aritmética. Pero ¿qué me pide la fórmula? Mire, lo que yo necesito es la sumatoria de esto. Entonces, si hago la sumatoria de esto, ¿cuánto creen ustedes que me va a dar? Si hago esta sumatoria, ¿cuánto cree que me van a dar? Menos 0.06. Digamos que sí, pero ¿qué se le ha olvidado a usted? Que aquí tenemos valor absoluto. Entonces, todo me los convierte en positivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hago la sumatoria, acordémonos que como está con valor absoluto, estos negativos me los convierte en positivo. Y me queda 140.02. Pero ojo en eso, porque eso que me acaba de mencionar ahorita Leslie es como el error más frecuente a la hora de hacer estos ejercicios de desviaciones medias. Se nos olvida que están estos palitos de valor absoluto. Entonces, en eso es que tenemos que tener cuidado justo en estos ejercicios.
Entonces, al final, ¿cómo nos quedaría? Pues trasladamos la sumatoria de esto entre el número de datos que ya habíamos visto que eran 18. Y esto entre 18 me va a dar 7.78. ¿Sí? Entonces, pregunta sobre esta serie tabulada. Entonces, si se fijan, el problema que podemos tener o el inconveniente de esto que le acaba de pasar a Leslie, que se nos olvide que tenemos estos valores absolutos. Todo bien, Liz, solo que sí hay que fijarse en las líneas porque, por ejemplo, a mí me pasó que no me había fijado y los puse negativo. Entonces, veamos qué pasa. Uy, ¿qué pasa aquí? Veamos la teoría, para que miren que es lo mismo que está allá, pero solo les voy a poner esto aquí. Primero tenemos que sacar la media aritmética, 51,67, y después, esperen, que siento que se me ha desconfigurado, pero si no a la hora de ponérselo, ya se lo voy a poner bien. Y hacemos todo el procedimiento. O sea, hacemos esta tablita. Y si se fijan, está esta tablita aquí punteada, ahorita aquí. ¿Por qué está punteado? Porque es prácticamente esto que yo ya utilicé para sacar la media aritmética. Entonces, no es que lo tengamos que volver a hacer, hacemos copia-pega y buscamos los demás valores. Entonces, ojo, que en eso tenemos que tener como cuidado. Pero sobre todo, el problema o el mayor cuidado en la desviación media son los valores absolutos. Y vamos, quiero ver, ahí me da esto, 7.78. Ahorita hemos visto dos, son como los más sencillos. La desviación media de una serie simple y ahorita la de una serie tabulada. Pero ¿qué nos hace falta ver? Es la desviación media de una distribución de clases y frecuencia o de una distribución o de una serie agrupada. Y veamos qué nos dice. Ya no solo vamos a poner la forma. Miren. Esta desviación media también es conocida como desviación media para distribución de clases y frecuencia. Para obtener la desviación media de una distribución de clases y frecuencias, primeramente debemos de sacar, debemos de sacar el factor de prima y lo multiplicaremos por la frecuencia. Posteriormente representaremos los términos que hay dentro de cada clase por su punto medio. PM. La fórmula para este tipo de series es la siguiente. Ustedes se fijan ahora es la sumatoria de la frecuencia, pero hoy ¿qué va aquí en medio? El punto medio menos la media aritmética entre el número total de datos. ¿Y qué vamos a hacer? Determinar la desviación media para una distribución de clases y frecuencias. Quedo aquí partida esta, aquí está.
Y tengo esta, que es la que ya conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Paso 1, me dice. Y ojo con esto. Vamos a aplicar el factor de conversión D. ¿Y cómo se lo aplicamos? Quiero ver si aquí lo tengo. Si lo hice aquí, sí. Lo aplicamos de esta forma. Lo voy a aplicar aquí. ¿Cómo aplicamos el factor de conversión D? Que es F por D. Este lo vamos a aplicar para poder encontrar la media aritmética. Entonces, fijémonos en algo. ¿Cuántas clases tiene esta tablita? ¿Cuántas clases tienen esas tablitas? 7. 7. Entonces, el factor de conversión D lo vamos a poner en la clase que divide la serie en dos partes iguales. Entonces yo lo pongo aquí. Entonces, fíjense, si yo lo pongo aquí, me divide 3 clases hacia arriba y me divide 3 clases hacia abajo. Estamos. Me divide 3 clases hacia arriba y me divide 3 clases hacia abajo. Y una vez yo pongo mi factor de conversión D, que es de 0, las clases que estén hacia arriba empiezo a poner menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuántas clases fueran? Menos 4, 5, 6, 7. Y las que están hacia abajo, 1, 2, 3. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que hacer. Ver dónde ubico el 0 para hacer esto. ¿Y cuál es el error común a la hora de realizar este factor de conversión? Es que los ponemos al revés. A veces los positivos los ponemos arriba y los negativos abajo. ¿Ok? Pero esto es lo que tenemos que hacer. Y ahora sí, una vez ubicamos este factor de conversión D, lo multiplicamos por la frecuencia. Y me va a quedar menos 3 por 10, menos 30. Menos 2 por 15, menos 30. Menos 1 por 20, menos 20. 0 por 35, 0. 1 por 19, 19. 2 por 12, 24. Y 3 por 9, 27. Y hacemos la sumatoria. Y ojo con esto, a la hora que estamos haciendo la sumatoria. Aquí, ¿por qué me da negativo? Porque no tengo los palitos del valor absoluto. Y como no tengo los palitos del valor absoluto, entonces ahora sí respeto los signos. Que es negativo y quien es positivo es positivo. Al realizar esta sumatoria, me va a dar menos 10. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. A la hora de aplicar este factor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo lo hacemos? ¿O no? Está claro. Todo claro está ahorita, Lee. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos la media aritmética. Y ahora sí me cambia la fórmula. Para encontrar la media aritmética,
¿A qué va a ser igual? A esta fórmula. Y ojo con esto. Va a ser igual a la amplitud más el intervalo de clase por la sumatoria del factor de conversión entre el número total de datos. Así voy a encontrar la media aritmética. Ya alguien me puede decir, mire, ¿y de dónde sacamos esta A? Pues es fácil. Nos ubicamos en el factor de conversión a donde hemos colocado el 0 y ¿cuál va a ser eso? Pues prácticamente va a ser el punto medio. Aquí está mi factor de conversión. ¿Cuál va a ser mi punto medio? 43 más 47 entre 2. Y 43 más 47 es 90. 90 entre 2, 45. ¿Ok? Más que intervalo de clase, que ya sabemos que es de 5. Por la sumatoria del factor de conversión, que es menos 10, entre el número total de datos, que ya sabemos que son 120. Y me debería de dar estos 44.58. Inténtenlo hacer ustedes en su calculadora a ver si nos da eso. Sí me da y eso. Sí, Stephanie, Ever. Sí, Lick, eso me da 44.58. Sí, Lick. Ok, bye. Entonces, lo primero que hicimos, si se acuerdan que habíamos hecho anteriormente, para todo lo medio, lo primero que hacemos es sacar la media aritmética. Y voy a retroceder un poquito. Para serie simple, perdón, primero sacamos media aritmética, medio 6, es esto. Para serie tabulada, primero sacamos media aritmética, me dio 51.67, es esto. Y hoy para serie agrupada es lo mismo, primero sacamos la media aritmética, que es esta X, que hoy me va a dar 44.58. Entonces, si se fijan, para todo lo de desviación media, el primer paso es saquemos media aritmética. Ahora sí, una vez saqué la media aritmética, vamos a aplicar la fórmula, que es esta. ¿Y cuál es la fórmula? Es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos la media aritmética. Me quedaría de la siguiente manera. Vamos a borrar esto ahorita para que lo vayamos haciendo. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Es esto. Me lo voy a traer para acá. Es esto. Es la sumatoria de ¿qué dijimos? De la frecuencia por el punto medio menos la media aritmética. Entonces, lo primero que yo tengo que sacar es el
punto medio. ¿Por qué? Porque me lo está pidiendo la fórmula. Y yo ya sé cómo sacar el punto medio. ¿Y cómo hago? 28 más 32, 60. Entre 2, pues me da 30. 33 más 37, 70. Entre 2, 35. Y así voy a sacar cada uno de los puntos medios. Y si se fijan, aquí está esto, pero está señalado acá, que es la amplitud. Va a ser el punto medio donde el factor de conversión es 0. Entonces lo voy a poner aquí así, en verdecito. El punto medio donde el factor de conversión es 0. ¿Qué es este X? Va a ser mi media aritmética, aquello que yo ya saqué. Entonces se lo coloco a toda la tabla. Pero ¿qué me dice la fórmula? Voy a sacar punto medio menos la media aritmética. Entonces, ¿qué tengo que sacar? El punto medio, que es esto, le voy a restar la media aritmética. Y me quedaría 30 menos 48, 58, menos 14, 58. 35 menos 44, 58, menos 9, 58. Menos 20, no, 40 menos 44, 58, 4, 58. 45 menos 4, 58, 0, 42. Y estos términos me van a salir a mí positivos. Entonces, ahora ya tengo punto medio menos la media, que es esta parte de la fórmula que está aquí. Pero ¿qué me hace falta? Multiplicarla por la frecuencia. 10 por menos 14, 58, 145.8. 15 menos 9, 58, menos 43.7. 20 menos 4, 58. Y así lo vamos a sacar sucesivamente para todo. Y ahora sí, ¿qué es lo que me pide la fórmula? Es la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de punto medio menos X. Y lo mismo que hizo Leslie la vez pasada. Aquí no puedo tomar en consideración a la hora de sumar estos datos que son negativos, sino que solo puedo tomar todos los datos, los voy a tomar de forma positiva. ¿Y por qué? Porque es una propiedad del valor absoluto. A la hora de sumar, pues me va a dar 762.60. Y si se fijan ahora, ya tengo la parte de arriba, que son los 762.60. ¿Y cuánto va a ser n para ustedes, que es la parte de abajo? ¿120? Ajá. Sería 120. esos 120. A ver, lo voy a poner aquí. La parte de arriba me da 762.60
y lo vamos a dividir entre 120. Tres decimales. ¿Y cuál fuera entonces la desviación media? 762 entre 120. Mi desviación media para este caso va a ser 6.35. Si solo quiero con dos decimales, 6.36. ¿Ok? Miremos cómo nos queda en la teoría. Usted me debe decir. Saco la media aritmética. Hago este cuadrito. Y aplico la fórmula. Entonces, si se fijan, esta medida de dispersión es un poquito ir llevando la lógica de lo que nos va pidiendo la fórmula, pero ¿qué sucede? Serie simple, pues es bien lógico. Serie tabulada, la fórmula me va llevando, pero en la serie agrupada, ¿qué es lo diferente? Es esto. La desviación media. La media aritmética. ¿Cómo la saco? Lo voy a poner en un cuadrito. ¿Cómo saco esta media aritmética? Porque en base de donde yo ubique el factor de conversión de, así es como yo voy a poder realizar todo ese cuadrito. ¿Ok? Entonces, con esta digamos, penúltima medida que vamos a hacer, y quizás también la voy a volver a explicar porque solo están ustedes ahorita, por lo menos la serie agrupada, la voy a volver a explicar en la otra clase, el jueves, ¿verdad? El jueves, cuando quizá estén ya un poquito los demás. Una consulta, Lee. Dígame, Leslie. ¿Podría volver a explicar el último cuadrito? Es que me he perdido. Este cuadrito, El último. ¿cuál último? Este es el Sí, último. ese, pero sería el último. Donde está la sumatoria de 762. Este. Ese, Lee. Vale, vale. Empezamos, quizá voy a empezar aquí. ¿De dónde viene ese cuadrito? Ese cuadrito viene de esto. FD. Hasta aquí. Si se los voy a poner. Quiero ver si se los puedo poner. Sí. Vale. Hasta aquí, esta primera parte. ¿De dónde viene? Pongámosle otro colorcito. Esta primera parte, yo la saco de aquí. Para poder sacar yo mi media aritmética. ¿Y mi media aritmética cómo la saco? La amplitud más el intervalo de clase, la sumatoria de FD por N. ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi amplitud? Va a ser el punto medio de donde yo coloque 0 del factor de conversión D. ¿Y cómo sé cómo voy a colocar el 0? Pues va a ser el lugar dentro de la tabla que me la divide en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí pongo el 0, si se fija, la tabla me la divide 3 clases hacia la derecha y 3 clases hacia la izquierda.
o 3 clases hacia arriba y 3 clases hacia abajo. Entonces, ahí pongo el 0. Apliquemos la fórmula de la media aritmética. La amplitud va a ser el punto medio de donde yo ponga el factor de conversión D. ¿Qué va a ser? 45. Intervalo de clase, pues ella lo conoce. Sumatoria del factor de conversión. Si yo aquí coloco el factor de conversión, hacia arriba voy a empezar con signos negativos y hacia abajo con signos positivos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces aquí donde ocurre el error más frecuente. Aquí colocan los positivos y aquí colocan los negativos. ¿Sí? Pero ¿qué me pide? Mire que me pide la fórmula, la sumatoria de la frecuencia por el factor de conversión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar primero la frecuencia por el factor de conversión. 10 menos 30, menos 30. 15 menos 2, menos 30. 20 menos 1, menos 20. 19 por 1, 19, 12 por 2, 24, y sucesivamente. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué me pide el ejercicio? La sumatoria del factor de conversión. Hago esta sumatoria. ¿Cuánto me va a quedar? Menos 10. Y me puede decir, mire, Lick, pero aquí hay símbolos negativos. Sí, pero aquí no hay o no existe el valor absoluto, no están estos palitos. Como no están estos palitos, pues aquí sí yo respeto positivo con positivo, negativo y negativo. Y ahí sí no puedo asumir que me lo está transformando a positivos. Yo quería menos 10 y lo voy a dividir entre el número total de datos que serían 120. Y me da como resultado la media aritmética 44.58. Esto es lo primero que ocupamos en ese cuadrito. Eso lo es señalado aquí. Pero una vez que yo ya encontré la media aritmética, que es esta, ¿qué me pide la fórmula? Mire, encontremos el punto medio, me dice. Entonces, empezamos a encontrar el punto medio para cada una de las clases. ¿Y cómo lo encuentro? Así como ustedes ya saben. 28 más 32, entre 2, 30. 33 más 37, entre 2, 35, y así lo hacemos para cada una de las clases. Pero ¿qué me dice? Después, mire, necesito el punto medio, pero que le reste la X, la media aritmética. ¿Qué hacemos? Colocamos una nueva columna solo con la media aritmética. Entonces ya tengo punto medio y ya tengo la media aritmética. Ahora hacemos punto medio menos la media aritmética. Entonces, ¿qué sería? Este 30 menos 44.58 me da menos 14.58. 35 menos 44 menos 9.58 y así aplico esa fórmula. Punto medio menos X. Ya tengo esta parte de aquí. Punto medio menos X. Pero ahora, ¿qué me hace falta? Multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, lo voy a multiplicar por la frecuencia.
¿cómo me quedaría? Ya tengo punto medio menos X, lo multiplico por la frecuencia. ¿Por cuánto? Por 10. Entonces, prácticamente estoy haciendo esto. Quiero ver si lo puedo hacer aquí. Este es. Estoy sacando el punto medio. Y lo estoy... No me deja la... Esto. No, después lo voy a poner. Pero estoy sacando... Quiero ver. Puede ser que no me deje. O sea, aquí. Esto con esto. Punto medio por la frecuencia. Y me va a dar todos estos datos. Pero ojo, yo solo tengo punto medio menos la media por la frecuencia. Pero ¿qué me pide la fórmula? Me pide la sumatoria del punto medio menos la frecuencia. Pero ojo, como ya tiene estos palitos de valor absoluto, entonces todos asumo que son positivos. Entonces, al realizar la sumatoria, me va a quedar 762.60. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy sí ya tengo la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Yo ya hice la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Y como ya tengo lo que quiere la fórmula, pues ya solo la aplico. Solo sustituyo 762.60 entre el número total de datos que iban a ser 120. Y esto entre esto, 6.36. Ok, no sé si ella me di a entender un poquito más. Sí, Lee, ya le comprendí, gracias. Vale. Entonces, quizás hasta aquí vamos a llegar con esta parte, pero yo no me acuerdo sinceramente si en los cuartiles o deciles creería que sí les expliqué lo siguiente que va a venir en la actividad de este día. Es esto. Si se acuerdan ustedes, los cuartiles, deciles y percentiles estaban formados aquí así por, aquí lo voy a poner, por una línea recta. Y los cuartiles, voy a poner, digamos, los cuartiles de ejemplo. Eran 3. Había uno. Aquí estaba el otro, digamos. Y aquí estaba el otro. Voy a poner aquí así. Y que este iba a ser mi cuartil 1. Este es mi cuartil 2. Y este va a ser mi cuartil 3. Quiero ver. Sí, algo así, digamos. En teoría deberían estar en las partes iguales. Vale. ¿Qué significa el cuartil 1? Y se acuerdan que aquí esto era el 25%, ¿cuánto era? El 25 y el 25. Entonces, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué significa el cuartil 1? ¿Qué significa para ustedes? El cuartil 1 decíamos que era que supera el 25% y es superado por el 75% de los datos de la serie. Ajá, O de la serie. correcto.
Vale. Ah, pues sí lo había explicado, pues ya ven, yo estaba con esa gran duda. Que me dice que el cuartil 1 supera al 25%, ¿sí? Pero además es superado por el 75%. ¿Estamos claros en eso? Sí, Lick. Sí. Vale. ¿Qué pasa si yo les digo así? Mire, yo quiero que me encuentren la posición o la medida, no me acuerdo cómo puse, la medida que está sobre el 60% de la serie. Eso es lo que yo quiero que me encuentre. La medida que está sobre el 60% de la serie. ¿Qué medida creen ustedes que sería? Olvidémonos aquí de los cuartiles. Puede ser decil, percentil o decil. Pero ¿qué medida creen que estaríamos encontrando? Hola, hola. Uno de los tres. ¿Qué medida que digo? Encuentren la medida o la medida de posición, ¿verdad? Que está sobre el 60% de la serie. ¿Qué quiere decir? Lo voy a poner aquí. Si yo digo que aquí está el 60% de la serie y aquí está el 40% de la serie, ¿qué medida creen que está sobre el 60% de la serie? El 40%. No, pero ¿qué cuartil, decil o percentil? Se lo voy a poner. O podemos El sacar 16. el decil 6. ¿Por qué? Porque el decil 6 es la medida que está sobre el 60% de la serie, ¿sí? Y tiene arriba el 40. O podemos sacar el percentil 60. El percentil 60 está arriba del 60% de la serie y sobre él, ¿cuánto hay? 40. 40%. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro. Yo les digo, mire, encontremos el valor que está bajo el, ¿qué le voy a poner? El 15%. El 15% de la serie, ¿cómo sería? De 85. No, de 85 no, acuérdense que el D va de 10 en 10. El D sería de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8, 9. Los cuartiles son 1, 2 y 3. Entonces sería el percentil 15. 15. ¿Ah? ¿Por qué?
Porque el percentil 15 está, ¿dónde está el percentil 15? Está sobre el 15% de la serie, ¿sí? Y está bajo el 85% de la serie. Si se fijan, ¿a dónde está ese percentil? Está sobre el 15%, pero está bajo el 85%. Hagamos el 60, ¿vale? Para que lo voy a poner, pero arriba. Uy, perdón. Este es el que quería. 60 está aquí. Voy a poner, y habíamos dicho que aquí podría ser el decil 6 o el percentil 60. Y como fuera, este está, ¿cómo está? Sobre, es lo mismo, ¿ve? Sobre un color, el 60% de la serie, pero está bajo el 40% de la serie. ¿Sí? O sea, pero me entiendan ese análisis. ¿Y a dónde podemos encontrar eso? En la clase del sábado, en una pestañita que decía equivalencias. ¿Sí? Pero esto es lo que tenemos que un poquito como que tener claro. Si yo digo, mire, bajo el 15, no, aquí es sobre, perdón. Si fuera el bajo el 85. ¿Sí? El 15 está sobre el 15 y bajo el 85. Entonces, en eso tenemos que tener como un poquito de claridad porque vienen dos preguntas con esto, con sobre y bajo. Entonces, para que tengan ahí ese cuidado. Sí, entonces le hago esta aclaración para que ustedes la tomen en consideración a la hora de realizar la actividad. Que no me acuerdo sinceramente si lo expliqué o no lo expliqué, pero por eso hago la aclaración ahorita. Sí lo explicó, dijo que se llamaban equivalencias y dio, quiero ver, 4 ejemplos. Bueno, no me acuerdo, pero por aquello de las dudas mejor lo volví a explicar ahorita, no vaya a ser. ¿Sí? Entonces, eso sería. Y quizás lo que les mencionaba, llegaríamos hasta aquí en la clase de ahora. Quizás en la clase del jueves volvería a explicar esto, porque solo están ustedes 3 conectados. Y acuérdense que 8:45 estaría habilitada la actividad 3 para que me la entreguen mañana a medianoche. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo. Yo solo tengo una consulta, Lick, Díganme. con respecto al ejemplo que dio de la serie agrupada. Ajá. Y para cuando sacamos de prima, lo centramos, ¿verdad? El cero. Sí. Pero si los intervalos, ahí en el ejemplo que dio eran 7 intervalos, y en el caso que fueran 8, ¿cómo Ok. lo pudiéramos ubicar? Ahorita, esperen, voy a volver a presentar, que eso esperaba que me preguntaran. Pero dije, como quizás están más pendientes de la actividad de ahora,
Bueno, se presenta. Sí, ya puede ver la pantalla. Sí, Lick. Sí, ya Sí. Digamos, si fueran 8, voy a poner aquí, lo voy a insertar aquí. 1, 2, 3, 4. Digamos que hay 8. Voy a asumir que aquí están estos mismos intervalos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Cuando son números pares, ¿qué hago? Coloco doble cero. Y del doble cero parto nuevamente. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? No, no me entendés. Digamos que fuera así, este fuera del 63 al, no sé, 67. Si estuvieran así, digamos, te voy a poner aquí así. ¿Qué hago? Como yo ando buscando aquella que me parta mi serie en dos partes iguales, en vez de solo colocar un 0, voy a colocar doble 0. Oiga, que hay 3 clases para arriba y hay 3 clases para abajo. Y en ese caso, ¿cuál tomaría para sacar mi amplitud? Correcto. Entonces aquí fuera 50. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los puntos medios y dividirlos entre 2. Sí, ¿no? ¿Se acuerda que antes solo teníamos este 45 de punto medio? Porque solo había un 0. Pero ahora, como tenemos dos datos con el 0, ¿qué tengo que hacer? Los sumo y los divido entre 2. En este caso fuera, aquí está 47,50, que es lo que voy a poner en mi amplitud. Y después todo se opera normal. La única variable era esa, que yo decía, nadie me la ha preguntado. Y es lo que iba a explicar también el jueves. Ok. Muchas gracias, Lick. Okay, pero igual, también no voy a retomar esta parte el jueves. Porque ahorita les acabo de hacer un ejemplo con 7 intervalos. Entonces quizás voy a hacer el jueves un ejemplo con 8 intervalos para que miren un poquito cuál es la diferencia. Pero prácticamente la diferencia es esa, que hoy pongo doble 0 y para colocar la amplitud, pues hago la sumatoria y la divido entre 2. O sea, saco digamos, un punto medio del punto medio. ¿Ok? Vaya, entonces, Se comprende. ok, vaya, entonces si no tienen otra pregunta, pues quedamos hasta aquí la clase. Y esperaría la actividad del día de mañana y nos vemos pues hasta el día jueves. De acuerdo, Ali, feliz noche a todos. Gracias, Ok, buenas noches. pasen buenas noches a todos.